Hola, muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy tengo un vídeo que yo creo que es muy interesante porque lo que hago es que le pregunto a la IA qué opina de uno de mis vídeos, ¿vale? Y entonces la IA me va a responder. Este canal inicialmente estaba programado para dirigirme directamente a los seres humanos e intentar hacer un mundo mejor. Pero resulta que nuestro futuro, que es la IA, pues en estos momentos tiene unas capacidades que en algunas cosas ya empieza a superar al ser humano. Entonces me dio a mí la curiosidad. Si yo se lo planteo a la IA estas cosas que hablo yo en mi canal, ¿qué me podría responder la IA? Entonces, la pregunta que yo le hago es a la IA: mira, tengo un canal que se titula En busca de la democracia perfecta. Valórame este vídeo que habla sobre la economía científica y dime si los razonamientos, los argumentos y la solución que propongo te parecen correcta o si estás o no estás de acuerdo. Y la IA me responde. Esto de hablar con la IA a mí me ha parecido muy ilustrativo, muy interesante. De hecho, tengo un vídeo dedicado a cómo deberíamos programar la IA para el futuro, que también tengo curiosidad por preguntarle a la propia IA qué le parece de las ideas que yo propongo para programar la IA correctamente. Entonces he hablado con distintas IAs, con ChatGPT, con Gemini, y curiosamente quien mejor me ha respondido ha sido Gemini. Pero Gemini se llama así porque se juntaron dos empresas, es decir, Gemini viene de gemelo, dos empresas de IA, y no tiene mayor significado su nombre, pero por ejemplo GPT sí que está bastante bien porque son las siglas de generación de datos de información preexistente. Entonces, realmente lo que hace la IA es que recopila toda esa información científica de las creencias actuales. Quiere decir que no te garantiza que lo que te dice sea verdad, simplemente es lo que se cree actualmente que es verdad. Entonces, hablar con la IA es muy interesante. Para mí me ha parecido mejor que hablar con un ser humano, porque cuando hablas con un ser humano depende de su subjetividad y de su ideología, además que el humano tiene unos conocimientos muy limitados. Podríamos hablar con un grupo de expertos, que eso quizás ya sí estaría al mismo nivel, pero la IA tiene tanta información que es el Big Data de todo lo que hay, te va dando información, cosa que el humano medio pues no sabe tantas cosas. Entonces está bien hablar con la IA porque la información que te da es más completa y más veraz de la que podría tener un humano, que solemos tener poca información, encima muy subjetiva, y si tienes una ideología, pues ya nada que hacer, ya no te va a razonar bien, sino que va a estar influenciado por su ideología. Otra ventaja que tiene hablar con la IA es que la IA no tiene sistema límbico, es decir, no se va a enfadar, no va a insultar ni a decir barbaridades, sino simplemente lo que tiene es algo parecido a nuestro neocórtex. Por eso yo le llamo a la IA, le llamo el exocórtex, es decir, la parte evolucionada, nuestro superpoder, que nos lo da el sentido común, el razonamiento, la lógica, el diálogo, pues eso está en el neocórtex. Está el sistema límbico, que es el ancestral, el que está programado por la naturaleza para que sobrevive y reprodúcete, y que es el que, para sobrevivir, somos capaces de hacer auténticas maldades. Por eso, el sistema límbico, que es típico de todos los mamíferos, nosotros hemos conseguido desarrollar el neocórtex, por eso somos mejores que el resto de los mamíferos, pero todavía tenemos un sistema límbico bastante activo. Quiere decir que lo normal, mucha gente cuando hablas pues acaba enfadándose, y lo que queremos es que para nada, y la IA tiene esa ventaja. De hecho, en la serie de Star Trek, el Dr. Spock, que es un vulcano, es decir, dentro de esa ficción, dentro del universo, digamos, la especie más evolucionada eran los vulcanos, porque casi el sistema límbico estaba muy inhibido y tenían un neocórtex que les permitían todo decirlo de forma científica y razonada. Es decir, que la IA es una especie de vulcano, es así, me gusta, siempre me gustó de Star Trek, el Dr. Spock, eso de ser una persona razonable, sensata, que decía las cosas científicamente sin enfadarse. Eso siempre me encantó. Bueno, pues la IA me ofrece ahora, de una manera, sus razonamientos y conclusiones de una manera lo más científica posible, lo más objetiva posible, sin ideología y sin enfadarse. Luego me ha gustado mucho poder hablar con la IA. Tiene otra ventaja, y es que la IA es bastante sincera. Es decir, en efecto, coge todos esos datos preexistentes, recopila toda esa información del Big Data y te da su opinión, y no anda cambiando constantemente de opinión. Es decir, los humanos, sobre todo los líderes actuales,
te dicen un día una cosa, otro día te dicen otra, según les interese. ¿Por qué? Porque tienen subjetividad, tienen ideología, tienen intereses y no buscan decirte la verdad. Lo que tratan es de demostrar que tienen la razón y pueden cambiar de opinión de tal manera que se podrían hacer oposición a sí mismo. Si coges la hemeroteca, lo que han dicho un día puede ser lo contrario a lo que dicen otro día. Entonces, en la IA hay más sinceridad. Tú le preguntas un día, le preguntas otro y siempre te va a contestar lo mismo. ¿Por qué? Porque carece de ideología, con lo cual es más sincera que el humano. Aún así, debemos razonar y entender lo que nos diga, porque las creencias preexistentes no garantizan que te esté diciendo exactamente la verdad absoluta, ¿vale? Eso significa que la creencia, como decía Ortega y Gasset, la creencia es hija de su tiempo. Ortega y Gasset decía, la verdad es hija de su tiempo. No estoy de acuerdo con la frase. Yo lo que creo que es hijo de su tiempo es la creencia. Es decir, que si la IA le hubieras preguntado en la época de Ptolomeo, oye, ¿cuál es el centro del universo? Probablemente con las creencias que había en ese momento te hubiera contestado, pues el centro del universo es la Tierra. En la época de Galileo Galilei te hubiera dicho, el centro del universo es el Sol. Bueno, pues hoy sabemos que no, que nuestro sistema solar no es el centro del universo, ni siquiera nuestra galaxia es el centro del universo. Entonces, claro, las creencias persistentes, esas son hijas de su tiempo, pueden ir variando, y la IA le pasa lo mismo, porque está programada por el humano. Luego la información que recoge es la información de lo que se sabe actualmente, no de la auténtica verdad. Por eso, la verdad absoluta igual no te la garantiza. Por eso hay que razonar y entender las cosas y no creerse a ciegas lo que exactamente te conteste. Pero yo, por ejemplo, le pregunto, a ver, ¿cuál crees que es el mejor sistema político para los países? Y la IA me responde, la democracia liberal. Dices, anda, lo mismo que yo propongo en este canal. Y todavía no le había dicho que me valorase el vídeo del canal. Simplemente lo pregunté de entrada, antes de que viera el vídeo. Ella misma me responde que las democracias liberales son las mejores, que el libre mercado es lo mejor y que un Estado con buenos servicios públicos sea lo correcto. Entonces, apoya la democracia, apoya el Estado de Derecho, etcétera. Coincide totalmente, 100%, con lo que yo propongo en este canal. Luego ahí estamos de acuerdo. Esto fue antes de que le preguntase sobre el vídeo, Es decir, que esto lo contestó ella sin ninguna influencia de haber mirado el vídeo mío. Entonces, en este método científico, en que nos basamos en la observación, en los grupos de control, que yo digo que los países es un buen grupo de control, aquí, por ejemplo, la IA me va a contestar que no, es decir, no estamos de acuerdo. Y ahora yo argumentaré por qué creo que sí que debemos seguir pensando que es un buen grupo de control, porque tenemos que buscar los análisis donde estén los buenos resultados y por eso propongo el método científico para poner economía basada en la ciencia, economía científica. Entonces, en esa economía científica yo hablo de la hipótesis de Hayek, donde os explicaba, esto lo podéis ver en el vídeo Economía Científica, las claves. Ahí os lo explico con máximo detalle. El mundo de la ciencia, el mundo de las ideas. Bueno, pues ya el propio Hayek, en el mundo de las ideas, ya nos dijo que era imposible que nos pusiéramos de acuerdo, porque el ser humano, hay tal variedad de ideologías y de formas de ser, que siempre vas a tener la mitad de un lado, la mitad del otro, es decir, que el ser humano siempre va a estar dividido. Y Hayek dijo, esto es imposible, no tiene solución, y tiró la toalla. Entonces yo cuando daba la solución y decía, no, la solución es que la economía, que está secuestrada por los políticos y sus ideologías, y por eso hay economía de derechas y economía de izquierdas, cosa que no ocurre con la ciencia, ahí decía, solución, bajar la economía al mundo de la ciencia. Entonces yo hacía un gesto para demostrar, así como con mucho más énfasis, demostrar que, por ejemplo, la ley de la gravedad, el 100% de los humanos sí están de acuerdo. Luego, en la ciencia sí que podemos ponernos de acuerdo, cosa que en el mundo de las ideas no, porque dependemos de nuestra ideología. Entonces, este gesto que yo hago, intentando marcar el énfasis, claro, me lleva a las ciencias más simples, como que 2 y 2 son 4, la ley de la gravedad, y la IA aquí me dice algo que es muy interesante, que yo ya lo sabía, porque hay un vídeo que se titula Sistemas complejos, muy interesante también, que os aconsejo que lo veáis, y la IA sí que me dice una cosa, dice, no bajes tanto, no lo compares con las ciencias de sistemas simples, como que 2 y 2 son 4, sino que párate aquí, es decir, compárala con ciencias más complejas, donde tenemos sistemas más complejos, como por ejemplo la medicina, la biología, la psicología, la psiquiatría, la nutrición, donde en efecto sigue habiendo polémica, sigue habiendo
científicos que opinan distinto y tienen que debatir, pero curiosamente no llegan al 100% como en las ciencias simples, pero alcanzan porcentajes mayores que en el mundo de las ideas. En el mundo de las ideas, fijo, vamos a estar al 50%. En cambio, si bajamos al mundo de la ciencia, pero quedándonos aquí, es decir, no meter tanto énfasis y bajarnos como si la economía fuera una ciencia fácil. No, no. De acuerdo que es una ciencia compleja porque hay muchas variables y eso lo explico en este vídeo de los sistemas complejos. Entonces, lo que me dice la IA, y está muy bien dicho, no pongas tanto énfasis y párate aquí, porque ahí es donde lo vas a conseguir. Luego la solución es válida, pero tienes que quedarte aquí, donde hay mucha relatividad, porque hay muchas variables, y por ejemplo la medicina, puedes poner un tratamiento a 2 personas y a uno le va bien y a otro le puede ir mal, por eso no es tan fácil. Entonces debemos, en efecto, la economía tiene que pasar del mundo de la acción humana y de las ideologías, tiene que pasar al mundo de la ciencia, pero a la ciencia con cierto grado de complejidad. Y ahí estoy totalmente de acuerdo, y por eso me ha sido muy interesante hablar con la IA, porque esto no me lo ha dicho ningún humano, solo me lo ha sabido solucionar ella. Otra de las soluciones que propongo, aparte de bajar al mundo de la ciencia, es que tenemos que eliminar los líderes. Evidentemente, cada vez que vemos las noticias, siempre estamos a ver qué ha dicho el líder de turno, a ver qué ha dicho el de aquí, qué ha dicho el de allá, dice una cosa, dice la contraria, de repente dice que va todo muy bien, al día siguiente está bombardeando. Entonces, esos líderes con tanto poder que el mundo depende exactamente de la cabeza de una sola persona, ya sabéis, si seguís mi canal, que considero que esto hay que corregirlo y cambiarlo por instituciones profesionales, porque los líderes actuales no hacen caso ni siquiera de sus propias instituciones. Es decir, tienen tanto poder que si tienen que desobedecer a los consejos de los profesionales, desobedecen y se quedan tan panchos. Y por eso debemos crear instituciones como el GPL y prepararnos para hacer bien una política perfecta y poder dar el 5.º salto evolutivo al 6.º salto evolutivo. Entonces, lo que propongo es eso, utilizar la inteligencia global. Bueno, pues la IA es como utilizar la inteligencia global, porque no es, digamos, como un experto, una institución clásica, pero sí que tiene tanta información, más de la que tiene un humano solo, que sí que podríamos decir que acumula la inteligencia global, ayuda a acumular la inteligencia global. En cambio, el humano tiene unas limitaciones, a algunas cosas se le dan mejor, otras se le da peor, pero en general entiende de lo mejor de su profesión, pero no entiende de todo y no tiene tantos datos. Por eso siempre le estamos preguntando a la IA. Bueno, pues está claro que la IA viene a ayudarnos y en este caso mi conclusión es que lo está haciendo muy bien. Fijaros que cuando yo propongo en este canal los descubrimientos científicos, no digo de lo que se cuenta actualmente, sino que busco los descubrimientos de hace más tiempo. Porque en uno de los vídeos en el que hablo del libre mercado, hago una explicación entre lo que es un descubrimiento, algo propio de la ciencia, de lo que es un invento, que es algo de la imaginación humana, ¿no? Entonces ahí está, digamos, está interesante poderlo diferenciar. Pero los descubrimientos, se hayan hecho en la época que se hayan hecho, siempre hay que mantenerlos porque están basados en la ciencia, quiere decir que buscan la verdad. En cambio, las ideologías solo buscan tener razón. Es decir, tú cuando hablas con alguien que es de una ideología de extrema, de un lado o de otro, intentas hablar con él para decirle, a ver, no seas tan extremista, pues él no, él defiende su postura, busca la manera de tener razón. Incluso puedes hablar con un terraplanista, por ejemplo, a la IA, le preguntas, ¿qué opinas de que la Tierra pueda ser plana? Y dice, hay tanta evidencia de que es una esfera que esa teoría queda totalmente descartada. Sin embargo, cuando hablas con un humano que tenga la ideología terraplanista, aún así va a seguir insistiendo y te va a decir, y le puedes dar 1000 argumentos y va a seguir diciendo, no, pues es plana, por esto es plana, es plana. Entonces, el problema de las ideologías es que no buscan la verdad, sino buscan tener razón. Entonces, claro, él me dice, cuando yo digo, ¿por qué en los estados seguimos con los mismos errores desde hace 10.000 años? Y, por ejemplo, la medicina, los antibióticos, solo en 10 años hemos conseguido estar ya en unos antibióticos de amplio espectro que ayudan a curar muchas enfermedades. Bueno, pues la propia IA me dice, ¿por qué hemos pasado de tirar por carretas a cohetes espaciales gracias a la ciencia? Y, sin embargo, el Estado, en efecto, llevamos 10.000 años. Bueno, cuando me valora esta otra diapositiva de la línea del tiempo, en la que vemos las diferencias, como a unos dicen que el valor es subjetivo, Adam Smith que el valor es subjetivo, Karl Mengel que el valor es subjetivo, los economistas más actuales que el valor es subjetivo, y solo Karl Marx dice que no es subjetivo, sino que va guardando relación con el trabajo.
Bueno, pues dices, no pueden tener razón todos, porque si estos opinan una cosa y Karl Marx opina otra y las consecuencias de lo que él hizo fueron malas, en teoría alguien está equivocado. Bueno, pues aquí la IA me da la razón. Dice, mira, la defensa de la teoría del valor subjetivo explicada por Karl Mengel y la teoría marginal es impecable. Impecable, utiliza ese adjetivo. Y además dice que hay un consenso económico de los economistas modernos actuales de que en efecto la teoría subjetiva es la correcta. Luego aquí la IA está totalmente de acuerdo con lo que yo explico en este canal, que sin embargo algunos humanos de ideología de izquierdas, no, para nada, no hay forma de que con todas las explicaciones, digamos, razonadas, pues aún así no les convences, porque no buscan la verdad, sino buscan convencerse de que tienen razón. Entonces, la gran ventaja de haberle preguntado a la IA es que me corrige en este error mío y me dice, no, párate aquí, porque estamos bajando a la ciencia, pero a un sistema complejo dentro de la ciencia. Entonces, esto ha sido una de las cosas buenas de haberle preguntado a la IA. Me dice que hablo mucho de Hayek, porque claro, la hipótesis de Hayek, pues le nombro para hablar de esto. Dice que fue un premio Nobel, pero que él mismo, el propio Hayek, estaba en contra de la teoría científica. Es decir, que curiosamente él tiró la toalla, dijo, es imposible que nos pongamos de acuerdo, porque él mismo no quería pasar la economía al mundo de la ciencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí lo que yo propongo es que Hayek, que tiró la toalla y dijo no hay solución, yo creo que sí hay solución, pero con el matiz que la IA me ha dicho. Dice, no lo bajes tan abajo porque va a parecer que la economía es un proceso fácil y en efecto es un sistema complejo. Entonces, bajar la economía al mundo de la ciencia, hablar de expertos profesionales e instituciones como GPL, pues ahí está de acuerdo, le parece bien, dice eso es correcto, funcionaría porque ayudaría a que en efecto el Estado sea minarquista, a que haya menos corrupción, que no haya tanto populismo y digamos que me da un poquitito de razón, pero vuelve a insistir, que el reto insalvable es que yo haya bajado la economía al mismo nivel de las ciencias más simples. Vuelve a corregirme y decirme, no, quédate en que puedes bajarla a la ciencia, pero dentro de los sistemas complejos, porque los científicos, cuando tienen que valorar distintos datos, pues a veces ellos mismos no se ponen de acuerdo. Luego tienen que elegir, y los expertos tampoco son angelitos, es decir, que también tienen sus propios intereses. Entonces, cuando ves una ciencia como la nutrición, y te encuentras que unos son vegetarianos, otros son carnívoros, unos son vegetarianos estrictos, veganos o crudiveganos, otros son de la dieta paleo o de la dieta keto, dices, no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque en efecto la nutrición también es una ciencia, pero compleja, porque no puedes aplicar a todos los humanos el mismo tipo de nutrición, porque tienes que primero valorar al humano qué es lo que le está fallando para aconsejarle una dieta u otra. Bueno, pues esa complejidad pues ocurre, en efecto, ocurre en todas las ciencias. Entonces, él me dice, la IA me dice, no, esto del reto de bajarla al mundo de la ciencia es algo insalvable porque los científicos van a tener que elegir y no son ángeles. Y dices, bueno, eso ya lo sé, porque eso es igual que en el resto de las ciencias. Es decir, pero al menos en el resto de las ciencias se va avanzando algo. Porque aunque no todo el mundo se pone de acuerdo, pero al menos a un 70%, por ejemplo, los nutricionistas sí que ya están de acuerdo que los alimentos ultraprocesados, la comida moderna, ciertos alimentos que comemos actualmente y que no están hechos por la naturaleza, no son sanos. Es decir, que aunque no hay un consenso del 100%, pero al menos sí que ya empiezan a avanzar en que hay ciertas cosas que se ponen de acuerdo. Luego, lo bueno que tiene la ciencia, cuando es compleja, dices, no vas a conseguir el 100%, vale, pero por lo menos no me quedo en el 50%. En el 50% significa que siempre va a haber un empate, es decir, nunca vas a conseguir avanzar. Y sin embargo, cuando utilizas la ciencia, aunque vaya despacito, pero la ciencia avanza, cosas que las ideologías no suelen avanzar. Entonces, otro de los temas es la representación gráfica en forma de rombo, y la IA me responde que esta sociedad con la representación gráfica en forma de rombo le parece una idea brillante. Luego está de acuerdo conmigo en que los extremos con forma de T invertida, como es el comunismo, y el capitalismo de clases con forma de pirámide, dice que lo correcto es esta en forma de rombo, porque permite que en efecto la sociedad, la mayoría de la gente, ocupe el centro del rombo,
y que además puedas moverte dentro de las clases sociales, puedas ascender, es decir, puedes nacer en un ambiente de una clase media baja y acabar siendo clase media alta, dependiendo de tu trabajo y de tu esfuerzo. Luego, aquí me dice que es una idea brillante y está de acuerdo, y me parece maravilloso. Y ahora nos vamos al tema de la comparativa de los países. Ella me va a decir que no podemos comparar países, porque los países, yo lo que propongo es que si se hace la misma política en Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, que aquí se hace una política de Estado liberal, que curiosamente es la que ella contestó al principio que era la correcta. Si la hiciéramos también aquí, en estos países que han tomado estatismos de izquierdas, pues les podía igual de bien, porque en todos el ser humano es el mismo, somos la misma especie. Es decir, que lo único que necesitamos es que las leyes correctas se apliquen aquí igual que allí. Bueno, pues lo que me dice es que esta idea del grupo de control, en la cual utilizo el ceteris paribus, es decir, que no debes cambiar nada cuando quieres saber si una variable funciona bien o no funciona, tienes que mantener el resto igual. Entonces, si los resultados son positivos, significa que esa variable es positiva. Entonces, lo que me dice es que ese argumento no coincide conmigo, porque cada país es tan distinto que no puedes utilizarlo como grupo de control, porque hay distintas culturas, distintas geografías y distintos recursos naturales. Entonces dice que es imposible hacer esta comparativa de países, que yo digo que es un grupo de control perfecto. Bueno, pues mis argumentos son los siguientes. Sigo pensando que sí, que la comparativa de países es muy buena, porque en todos los países del mundo, independientemente de la economía, que puede haber países más industriales, países más agrícolas, países de servicios, de turismo, etcétera. Es decir, que cada país tenga que aprovechar un recurso económico distinto, pero en todos los países del mundo lo que existe es la misma especie humana. Quiere decir que la condición humana va a ser la misma aquí, 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 aquí o aquí. Y quiere decir que las leyes, si se hacen bien, aunque tengan distintos recursos económicos, pero si las leyes se hacen bien, el país tiene que prosperar. Y pongo los ejemplos. Alemania, cuando se dividió por el muro de Berlín, se partió, era la misma cultura, era la misma geografía, porque no cambiaron la zona geográfica ni los recursos naturales. Y sin embargo, simplemente cambió el tipo de política. En uno se hizo una política de izquierdas y en el otro se hizo una política liberal. Y se vio una gran diferencia. Es decir, que el ceteris paribus funcionaba. Dice, nada cambió. Era Alemania, pero partida por un muro, por el muro de Berlín. Y se notó la diferencia. Luego, lógicamente, dices, pues claro que sirve como grupo de control. Los seres humanos eran lo mismo y lo único, y no cambió ni la cultura, ni la geografía, ni los recursos naturales, solo cambió que le pusieron un muro y hicieron distinta política en un sitio y en el otro. Es decir, que solo hicieron una variable, solo una variable. Luego sí que funcionó el ceteris paribus. Por ejemplo, en el vídeo anterior, cuando hablé de China, ¿por qué China va bien? Dices, bueno, pues ¿qué cambió? ¿Cambió la cultura? ¿Cambió la geografía? ¿Los recursos naturales? No, China sigue siendo la misma, está en el mismo sitio. Luego no cambió nada de esto, solo cambió que gracias a Deng Xiaoping se hizo un cambio de la ideología de Mao Zedong de hacer un comunismo estricto a una situación más liberal. Y entonces China empezó a ascender y a mejorar. ¿Qué variable hubo? Que se quitó ese comunismo estricto y se hizo una política más liberal. Y China mejoró, lo podéis ver en ese vídeo, ahí lo explico muy bien. Pero, en efecto, no se hicieron más variables, solamente se cambió el tipo de política económica, de economía científica. Lo mismo tienes con las Coreas. En la península de Corea, partido por el paralelo 38, tienes Corea del Norte, Corea del Sur. ¿Qué cambia aquí? Cultura, es la misma, eran incluso familias partidas por ese paralelo, geografía la misma, recursos naturales los mismos, y sin embargo, Corea del Sur ha evolucionado magníficamente con una política liberal, con un Estado liberal, y Corea del Norte va muy mal porque utiliza un comunismo estricto de izquierdas. Luego, ¿se pueden comparar o no se pueden comparar? Yo sigo pensando que sí, porque la especie es la misma. Aquí no estamos produciendo ninguna otra variable, salvo el tipo de economía, que una es científica y la otra no es científica. Cuando digo no a las ideologías y no a que los líderes tengan tanto poder, bueno, pues también está de acuerdo, porque dice, cuando haces ese ataque a las ideologías, pues piensa que sí, porque las ideologías actúan como una pantalla que ciega a las personas totalmente, de tal manera que los líderes lo que buscan es tener la razón y no buscan la verdad. Entonces, basarse en los indicadores y basarse en los resultados, pues es una urgencia. Luego, por ejemplo, esto de quitar las ideologías
me vuelve a dar la razón. Es decir, no uses las ideologías, sino que pásalo al mundo de la ciencia. Luego, ahí también me da la razón. Así que, cuando sacamos las conclusiones, lo que me dice, mira, el enfoque pedagógico, es decir, la forma en que yo estoy tratando de argumentar de forma calmada y basándome en la ciencia, dice que le parece un enfoque muy bueno. Y eso yo lo agradezco mucho, porque en efecto esa es mi intención. Mi intención es utilizar argumentos científicos, no insultar, no utilizar palabras fuertes y no agredir verbalmente, sino intentar razonar. Le parece que los razonamientos son potentes y que conceptualmente pueden ser impecables. Pero insiste que el error mío de haber bajado del mundo de la acción humana, bajarlo a la ciencia, pero sin enfatizar tan fuerte de que como que fuera una ciencia fácil. Entonces, ahí estamos de acuerdo, más bien yo estoy de acuerdo con ella, en que no se debe bajar a la ciencia a lo que son sistemas simples, sino que tiene que ser de una complejidad similar a la medicina, porque hay muchas variables y en efecto actúa la teoría de la relatividad. Dice que el canal es un excelente trabajo, que el enfoque es valiente, posiblemente refiriéndose a que me estoy metiendo con un sistema muy complejo, fácil de explicar, no es un sistema simple que lo haría cualquiera, sino que es la valentía, supongo que se refiere a eso. Bueno, pues para mí ha sido un placer poder hablar con la IA, desde mi limitado neocortes a su esocortes, porque el diálogo de forma razonada, sin insultos, sin malas palabras, sin ánimo de ofender, sino simplemente con ánimo de encontrar la verdad y sin querer llevarte la razón, aunque la evidencia demuestre lo contrario. Bueno, pues muchas gracias, espero que el vídeo os haya gustado, darle like si es así, suscribiros porque en el próximo vídeo voy a volver a tocar también el tema tan importantísimo que es el tema de la guerra. Es muy serio, muy grave, y también yo en este vídeo, que es el tema 4, capítulo 1, doy mi solución. Y también voy a hacer lo mismo, le voy a preguntar a la IA, ¿qué opinas de esa solución? ¿Crees que puede ser verdadera, que podría valer la pena? Ya os anticipo que me va a poner alguna pega como ha hecho con el tema de la ciencia. También le parece que la solución no es fácil. Digo, bueno, eso ya también lo reconozco yo, que no hay nada fácil, si fuera fácil ya se hubiera arreglado, sino que el tema es complejo. Así que espero que lo veáis, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.